Misajirme, ¿cómo estamos, mi gentileza? Va pasando por aquí en esta maravillosa hora para saludarle, para no perder la costumbre, ya que nosotros, entre Facebook y yo existe un amor como de odio y de amorío. Sí, porque me tienen restringido, pero me mandan como ayer que me mandaron un mensaje, mira, tu último video alcanzó 300 y pico de views al otro. Y entonces me mantienen así, pero me tienen restringido. Por eso es que yo dije que regresamos con tu programa, La Voz que Informa, en abril, porque en abril es que me quitan la restricción y yo lo puedo hacer por otro lugar, en otra página. Para que yo quiero hacerlo aquí donde yo comencé, el ministerio, y aquí se va a quedar. Estoy pasando por aquí para saludarle y para decirle que tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, por la sencilla razón de que el enemigo no descansa, hermano. Pero yo no tengo tiempo ni voy a gastar mi energía con estas personas, ¿sabes? Hay mucha envidia, mucha hipocresía en este caminar y casi siempre son los mismos y ellos se esconden, tiran la piedra y se esconden. Pero yo no tengo tiempo para ellos, para ninguno. Yo no voy a gastar mi energía discutiendo porque ese demonio yo lo saqué de mi vida. Ese demonio se llama Amadeus, yo se lo dije. Que hay un pichón que mantiene a la gente, a los cristianos divididos, peleando todo el tiempo. Usted no pasa un comentario porque rápido te atacan bien duro. Imagínese que Jesús estuviera atacando a todo el que le decía algo. Entonces no tendría sentido esto. Jesús fue la experiencia perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque esta Biblia que estoy leyendo, la Biblia etíope, que está fuera de liga, los rollos sagrados más antiguos, los verdaderos manuscritos de los profetas mayores, profetas menores y de los talmidín, los discípulos de Yeshua, narran y cuentan muchas historias, cosas que dijo Jesús cuando resucitó, y en esas cosas que él dijo, habló de la magnetita que yo compartí con ustedes, que su vida era como un espejo para que nosotros supiéramos, viéramos, era como una advertencia o un aviso que todo lo que él vivió nosotros lo íbamos a vivir. Vituperio, el señalamiento, el falso testimonio, la envidia, la hipocresía, su muerte, su resurrección. Sí, ¿cómo? Bueno, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 allí y 17 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que los que vayan muriendo antes que Jesús venga, antes que Yeshua venga, experimentarán esto bello y precioso que es el resucitar de entre los muertos. Lo mismo que experimentó Lázaro. Y Talita, ¿sabes? La hija de Jairo. Hablando de Jairo, que Jairo estaba en varias historias de Yeshua porque Jairo odiaba a Jesús a muerte. ¿Sabes? Y por eso es que él salió en muchas historias de Jesús, que los evangelios, las besorá. Besorá es una palabra hebrea que significa buenas noticias. Ya le di el primer dialecto. Buenas noticias o buenas nuevas. En este caso, buenas nuevas de salvación. Que todas esas historias que se narraron, como el buen samaritano, que estaban envueltos Jairo y Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un rabino observador, supervisor de la ley mosaica. ¿Qué era eso? Que él se encargaba de que la ley de Moisés se cumpliera en Israel. Y entonces, entre él y Jairo eran los que estaban a cargo del templo. Él era el levita y Jairo era el principal de la sinagoga que menciona los evangelios. Para el tiempo de Yeshua, Jairo era el principal de la sinagoga, sacerdote en turno cuando no estaba Caifás o Ananías. Esta Biblia nos enseña todas estas cosas, aparte de la magnetita que le hablé, de que si Jesús dijo a sus discípulos cosas que no dijo en el Sermón del Monte, y tampoco las bienaventuranzas, ¿sabes? Yeshua le enseñó a esta gente que iban a inventar un artefacto que iba a estar hiperconectado a una red. Pues entonces quiere decir que es esto que nosotros tenemos en la mano con esto mismo, las redes sociales. El teléfono, que iba a mantener a los hombres espirituales como zombies. Y usted sabe que mucha gente hasta la vida ha perdido por el teléfono, envuelto con el teléfono, le han pasado por encima un carro. Yo no me río de esto, pero es creíble. Dice que toda esta historia del buen samaritano, el joven rico, el hijo pródigo, la mujer de flujo de sangre, la oración del principal de la sinagoga, que era Jairo, y el publicano, que era Leví, Mateo, cuando Yeshua lo llamó, la mujer que se halló en el acto del adulterio,
Todas estas cosas, Bartimeo, todo esto tenía que ver con ellos mismos, con los 12. Por ejemplo, el caso de Mateo, cuando Yeshua lo llamó, ¿cómo llamó a Mateo? Yeshua llamó a Mateo el primer día de la semana, un domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sábados en Jerusalén, Capernaum, en Israel, el servicio en el templo, en la sinagoga, era los sábados y se extendía hasta el domingo. Y el sábado en la tarde era el tiempo de la oración. Lucas, en el capítulo 18, si no me equivoco, verso 9 en adelante, Lucas menciona allí la oración de un fariseo puesto en pie y de un publicano que se da palmas en el pecho llorando en el piso. Y esa oración era de Jairo. Jairo está diciendo, Padre, gracias te doy porque no soy como este publicano ahí llorando y dándose cantazo en el pecho. Yo diezmo de todo lo que recibo, ayuno 2 veces a la semana. Esas todas las cosas que dijo Jairo allí, era para gloriarse de sus obras. Mas, sin embargo, Mateo, Leví estaba llorando en el piso, suplicando, dice Yeshua, misericordia y perdón. ¿Por qué? Porque Mateo no lo quería a nadie, por la posición de él, que era publicano. ¿Qué es eso? Publicano era colector de impuestos para el César. Él, siendo hebreo, trabajaba para Roma. Y Mateo, había gente que no podía pagar sus impuestos y Mateo tenía que escribirlos, reportarlos, y esta gente perdían propiedades, tierras, casas, ganado, pertenencia, tú sabes, que se le devolvían después en el año jubileo. Pero por eso es que la gente no odiaba a Mateo, casi todo el pueblo. Cuando Yeshua lo llamó Pedro, si lo dejaban, le metía ahí. Pedro empezó a discutir con él. Pedro no lo quería. Ninguno de los discípulos casi no lo quisieron. Esta gente andaron con Mateo más de 3 años, casi 3 años, y nunca cruzaron una palabra con Mateo. Usted lo puede notar en los evangelios. Mateo, casi ninguno tuvo una cercanía con Mateo, más sin embargo, Juan, Lucas, Marcos tuvieron cercanía en su... Usted puede ver que los textos bíblicos son más o menos parecidos porque es que se pasaban los rollos unos a otros. Esto fue como Yeshua los llamó. Dice que Yeshua los llamó por su propia historia. Como la historia del hijo pródigo con el joven rico, que no es la misma. Mucha gente la confunden. Y aunque vivían en el mismo lugar, en Perea, una ciudad que se llamaba Perea, era donde vivían todos los millonarios, los ricos. Y esa palabra también, dialecto hebreo, significa al otro lado del Jordán. Significa esa palabra Perea. ¿Qué sucede? ¿Quién era el hijo pródigo de la historia? Hermano, voy a llevar al buen samaritano. Jairo y Simón estaban dentro de las historias de Yeshua porque Jairo odiaba a Jesús a muerte. Y Dios le quería dar una enseñanza de vida. ¿Cómo? Cuando Jesús resucitó a su hija, que la tenía oculta. ¿Por qué la tenía oculta? Porque para estos fariseos, el que tu primer hijo fuera una hembra era como un pecado. Especialmente él, que era principal de la sinagoga, y él la tenía oculta, y Dios le dio una enseñanza de vida a él con Jesús. Jesús se la resucitó, pero también nos enseñó lo que dice su palabra, que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Qué pasa? Que cuenta la Biblia, el Evangelio, que un hombre bajaba desde Jerusalén, principal de la sinagoga, y el principal de la sinagoga para el tiempo de Jesús era Jairo. Dice que un hombre bajaba principal, Lucas menciona que un principal bajaba o los evangelios de Jerusalén y vio un hombre tirado en el suelo, muerto, casi muerto, herido, porque lo asaltaron y lo dejaron casi moribundo en el camino y lo ignoró. Y que otro levita subió de Jericó. Este era Simón, el observador de la ley que no cumplió. Y el supervisor de la ley mosaica que no cumplió. Le pasó por allí y lo ignoró también. Pero un buen samaritano que pasó por el camino, tomó su aceite en la mano y sus heridas curó. Lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón y pagó su estadía, lo que se recuperaba. Eso es un tema que yo tengo que habla de esta misma historia. ¿Qué tengo que hacer para yo heredar? Eso fue Jairo tentando a Jesús. El reino de los cielos sí puede triunfar. Para tentar a Cristo le hizo esta pregunta. Y Jesús le contestó la misma historia de él. Un hombre bajaba de Jerusalén y otro subía de Jericó.
y había un hombre herido tirado en el suelo. O sea que Jesús le contó su misma historia. Cada uno fueron llamados por sus propias historias. Yo lo voy a dar hasta que voy a hacer una segunda parte por la noche, la parte 2, para decirle quién era el hijo pródigo de los 12 y quién era esta mujer que encontraron en el acto de adulterio y quién era la mujer del flujo de sangre que tenía que ver con Yeshua. Así que, para adelante y para el cielo con apetito espiritual y sin curva, shalom, no te dañes, super diablo. Uy, ¿cómo pica? Comparte ese video, dale like, comparte el video. Que ya como Facebook me tiene así con ese amor y odio, yo tengo que, por lo menos, yo sé que esto es una de las formas para uno propagar el evangelio y más lo que yo le estoy enseñando aquí. Acuérdense que la bleda magnetita, micropartículas que están en el cerebro de nosotros, inherente y sensible a la frecuencia magnética, que detecta cuando un asteroide se acerca a la Tierra. ¿Usted sabe qué es eso? Un cometa o algo. Que nos da esa sensación omnipresente de que una catástrofe va o puede ocurrir. Porque detecta el cambio ambiental, detecta ese cambio de la atmósfera, especialmente con los astros. Así que todas estas cosas las enseñó Jesús cuando resucitó los 40 días, que dijo dónde fue todo esto, lo vamos a enseñar aquí, por tu programa La Voz que Informa. Pronto, en abril, que me levantan esta restricción. Entonces, habla del último testigo que está fuera de liga. El último testigo era una generación última que Yahshua iba a llamar con un mensaje tremendo que iba a ser censurado el mensaje. ¿Por qué? Porque el enemigo fue colocando, mientras estos pastores viejos que empezaron esto y los sacerdotes de Israel, que no hubo uno bueno. No hubo ni uno solo bueno. Joás yo creo que fue el único. Y yo no sé, se fueron detrás de la vanidad y del dinero, y Dios mandándole mensajeros, los mataban y ni caso, en el caso de los pastores ni caso lo hacían. El enemigo fue colocando a su gente en los lugares estratégicos como ahora. ¿Para qué? Para en el tiempo final censurar y manipular. Así que comparte el video, dale like. Nos vemos por la noche con la segunda parte, ¿ok?